Muy buenas noches. Hoy es el Día de la Constitución y hoy es un día de homenaje obligado para todos aquellos que en su día la votamos ilusionados y para los que después han visto cómo esa Constitución del 78 extendía un paraguas benefactor para la sociedad española y culminaba un proceso, un periodo todavía vivo, de bienestar, de convivencia, de conllevancia o de como quieran ustedes llamarles. Pero el 39º aniversario a nosotros no se nos podía pasar por alto y es por eso que tenemos unos invitados aquí en el estudio de Intereconomía Televisión de Lujo para analizar qué conviene modificar, qué no conviene modificar, qué logros ha tenido esa Constitución que nos llevó por la senda de la democracia. Bien, empiezo a presentarles. En primer lugar, doña Carmen Quintanilla, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Diputada del Partido Popular en Ciudad Real. Ciudad Real que ha perdido hoy, ayer perdió a un ilustre político, a Manolo Marín, ¿verdad? Sí, a un magnífico político. Bueno, usted tenía solo 22 años, pero algo debió significar en su vida ese decir sí a la democracia, digo yo. Pues sí, significó, por una parte, ir como una chica con zapatos nuevos, ¿no? Y en segundo lugar, ese grito que teníamos, que decía todo lo que había que decir en aquel momento, que es el grito de la libertad, ¿no? Bueno. Votábamos la Constitución española. Pues sí, la verdad es que sí. Doy la bienvenida también a don José Manuel García Margallo. ¿Cómo está? Exministro y... Pero no solo voté la Constitución, es que yo fui diputado constituyente. Usted era diputado en aquellas Cortes Constituyentes. Participé en aquella discusión de forma muy viva y muy ilusionada. Desde un punto de vista personal, ¿le quedó algún recuerdo de esa sesión? No, pero sobre todo hay una sesión que yo recuerdo siempre en el último libro, que se llama Por una convivencia democrática. La recuerdo que fue el primer pleno de las Cortes después de las elecciones del 15 de junio de 1977, en que Adolfo Suárez, que venía del Movimiento Nacional, es decir, se había quitado la camisa azul hacía un cuarto de hora, se levanta para saludar a Dolores Ibarruri, la pasionaria, la presidenta del Partido Comunista. Y entonces yo tuve la sensación de que todo era posible y que nos iba a salir bien. Y el momento, créanme, no era nada sencillo. Y no salió mal. No ha salido mal. Llevamos los 39 años mejores en la historia de España desde 1812. Y además eso, no solo en términos de libertades, de participación de la sociedad en los asuntos públicos, es que ahora que estamos cuestionando la Constitución, desde el momento en que España entra en la Unión Europea, que no hubiese sido posible sin la Constitución, nuestro Producto Nacional, nuestra riqueza se ha multiplicado por 6. Y nuestra renta per cápita, es decir, lo que los españoles se llevan al bolsillo, por 3, y nuestra tasa de exportación por 9, y las inversiones extranjeras en España por 25, es decir, todo eso que ahora se cuestiona, eso está ahí. Y quien ahora cuestiona el régimen del 78 realmente hay que acudir a la Biblia y decir perdónales porque no saben lo que dicen. Lo que dicen, ¿verdad? Sí, por no hablar de equilibrio territorial, que hoy, pues... Bueno, eso lo tenemos en veremos ahora. Sí, bueno, pero haylo, ¿eh? Antes la brecha entre nacer en Dos Hermanas y nacer en Barcelona, hoy yo no la veo. Y soy de Barcelona, no la veo. Pero en Italia sí la veo. Y en Francia también la veo. De todas maneras, nos ha pasado una cosa con aquellos que hoy ponen en cuestión aquel sí del pueblo español a vivir en democracia y en libertad y hacer todo lo posible porque por fin nacía una Constitución para todos, se nos ha olvidado explicar qué fue aquel tiempo, cómo fue aquel tiempo, ¿no? Bueno, dábamos por hecho que todo lo habíamos la vivido, historia, ¿no? Pero desconocen la historia aquellos que ponen en cuestión la Constitución del 78. Don Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo en ICADE y hombre que está pensando en qué es lo que deberíamos o no deberíamos tocar o retocar de esa Constitución. Usted tendrá luego mucho que decirnos, ¿no? Bueno, espero poder aportar algo de mi pequeño granito de arena. Pero lo primero que tendría que decir es, yo no voté la Constitución en aquella época porque en el momento en el que se aprobó la Constitución y se votó, yo tenía 8 años, pero con mis 8 años sí que podía percibir la ilusión que existía en la sociedad española. Eso era, creo, tangible en cualquier familia española, como era la mía.
en una situación nueva la ilusión y la esperanza que tenía la sociedad española, lo que luego se tradujo en que efectivamente se hizo un buen trabajo, un trabajo que nos ha dado una estabilidad política, jurídica, social en los últimos 40 años, que ha abierto a España al mundo y que, como decía anteriormente José Manuel García Margallo, ha hecho que España tenga un papel que no podría haber tenido de no haberse aprobado la Constitución. España se ha abierto al mundo desde todos los puntos de vista, muy especialmente desde el punto de vista económico, desde que entró en la Comunidad Económica Europea, como luego posteriormente tendremos ocasión de analizar. Sin duda alguna. Bueno, alguna imagen sí vendría bien, aunque sea en un mini vídeo. Recuerdo de aquellos momentos que no son suficientemente tenidos en cuenta, sobre todo en los recientes tiempos. Hoy se cumple el 39º aniversario del referéndum en el que el pueblo español ratificó la Constitución española de 1978. La llamaron la de la concordia y también la del consenso, porque estaba basada en esos dos pilares, la Constitución de todos, no la de la izquierda o la de la derecha, ni la de los monárquicos, ni la de los republicanos, ni la de los centralistas, ni la de los nacionalistas. Tuvo una larga gestación y fue ampliamente debatida. Sus textos fueron discutidos en la Cámara y fuera de ella. De esa manera se fue redactando poco a poco, artículo por artículo, y como resultado, cuando todo se redactó y tuvo que someterse a la votación final, dieron un sí casi todos los miembros de las dos cámaras. Las últimas encuestas arrojaron un resultado de 551 votos afirmativos, 11 votos negativos y 22 abstenciones. En el referéndum del 6 de diciembre, el 58,97% del censo participó y el voto afirmativo alcanzó el 87,78%, lo que demuestra que 39 años después somos españoles que compartimos una Constitución que es de todos. En Cataluña fue algo más del 90%. Yo creo que la participación fue mayor y los votos afirmativos fueron mayores. Y en Cataluña fue una fiesta continuada desde... He comido ahora con unos exministros de UCD y hemos recordado el momento en que inmediatamente después de las elecciones y antes de la Constitución volvió Tarradellas y se restauró la Generalitat, que fue una auténtica fiesta. La Constitución efectivamente fue votada más en Cataluña que en el resto de España, y luego el Estatuto del 79 también fue una ratificación unánime, y hay discursos ahí de todas las fuerzas políticas catalanas, desde Soler Tura, Raventós, Jordi Pujol, realmente emocionantes. Y el problema es que eso en Cataluña se empezó a traicionar desde el primer momento. Yo en el libro Por la convivencia democrática cuento una conversación de Ciurana, que era el íntimo amigo de Pujol, en que, año 79, estatuto, plena fiesta, y le dice: Jordi, hay que distinguir entre la táctica y la estrategia. Y la estrategia es la independencia. Y a partir de ese momento empieza un proceso de construcción nacional, de separación de España, que nos ha llevado donde estamos ahora. Un proceso de laboratorio. Vamos a hacer una pausa para un consejo y continuamos enseguida. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com. Bueno, la gente de a pie, la gente que tiene un recuerdo escolar de la Constitución, si acaso, se plantea en sus casas, bueno, pero esta machaconería del señor Pedro Sánchez en reformar la Constitución, ¿de verdad es necesario reformarla? ¿Tan poco duran las constituciones?
Ese es un poco lo que la gente en la calle se plantea después de oír a un señor Pedro Sánchez que lleva diciendo lo de la reforma de la Constitución primero como un pretexto y ahora como una especie de bálsamo de fierabrás que todo lo arregla. ¿Es para dar cabida a Cataluña? ¿Es para hacer que el referéndum sea pactado? ¿Es para qué demonios quiere Pedro Sánchez esa reforma en la que tanto insiste? Le recordamos alguna de sus últimas declaraciones. El lunes pasado yo veía al presidente del Gobierno decir que había acordado conmigo hablar sobre la Constitución. Bueno, hablar se habla del tiempo. La Constitución se defiende, se aplica y se actualiza. Y ese es el compromiso que llegué con el presidente del Gobierno, el que teníamos que abrir una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados precisamente para evaluar nuestro modelo territorial y en 6 meses abrir la subcomisión de la reforma constitucional para empezar a ver cuál es el perímetro de la actualización de nuestra norma constitucional. Bueno, doy la bienvenida a don Rafael Murillo, catedrático de Derecho Constitucional del CEU, y le pregunto a usted, don Antonio, ¿esto es una exigencia? ¿Hay goteras tan importantes? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que la Constitución, desde el punto de vista jurídico, es una buena Constitución. Yo creo que los pilares esenciales de la Constitución, la técnica normativa que se utilizó es buena. No hay que olvidar que en aquella época, además, yo viendo estas imágenes y viendo la composición del Parlamento en aquella época y viendo la composición del Parlamento en la actualidad, pues la verdad es que es un fiel reflejo de cómo ha evolucionado la sociedad española. Hay que decir que en aquella época, normalmente, quien era bueno en la universidad, precisamente porque teníamos una economía menos abierta, porque había menos posibilidades de hacer otras cosas. Hoy en día los chicos que acaban la universidad y son buenos no se dedican normalmente a la política ni optan por unas oposiciones como sucedía en aquella época. Quien era bueno en aquella época normalmente hacía las oposiciones a los altos cuerpos del Estado, pues hacía letrado de Cortes, letrado del Consejo de Estado, abogado del Estado, técnicos de Administración Civil, como es Carmen, sí, ¿no? Y comentábamos antes, al entrar en el programa, que su propio hijo, por ejemplo, pues no ha hecho una oposición, siendo un buen estudiante, además muy buen estudiante porque ha sido formado por los jesuitas, Carmen, siendo muy buen estudiante, pues no ha optado por hacer una oposición porque la gente ahora tiene otras salidas profesionales y la política no atrae lo suficientemente a los jóvenes. Era una Constitución muy bien hecha por gente que sabía hacer leyes y, por lo tanto, hay que ver qué es lo que queremos. Cuando se quiere cambiar la Constitución, lo primero hay que saber es qué queremos cambiar de la Constitución. No se puede abrir el melón de la Constitución sin saber para qué vamos a abrir el melón de la Constitución. Una vez que tengamos claro para qué tenemos que abrir el melón de la Constitución, entonces podemos hablar. Que hay cosas que se puede mejorar, que la Constitución no es una norma intangible que no se pueda tocar, por supuesto, pero primero hay que pensárselo, hay que tener mucha cautela. Siguiendo con la formación jesuítica, decía San Ignacio que en tiempo de tribulaciones no hacer mudanza. Pues en este momento yo creo que no es un buen momento para cambiar la Constitución. Es verdad que habrá que ver cómo puede evolucionar el título 8º de la Constitución. Yo creo que se hizo una cosa bastante razonable en ese momento. El funcionamiento o las disfunciones que estamos viviendo en el momento actual son más achacables a la deslealtad institucional de algunos territorios, pero yo creo que el diseño constitucional hay que entender que estábamos en 1978, probablemente hoy hubiésemos hecho otra cosa con la experiencia histórica que tenemos y probablemente haya que hacer otra cosa. Pero en aquel momento el diseño del título 8º de la Constitución era un diseño bastante razonable, era un diseño que se había consensuado con los distintos territorios. Que se puede ahora hacer otra cosa distinta o otro encaje, me parece muy bien, pero lo que me da bastante miedo y creo que no sería aceptado por la mayoría del pueblo español es que se hiciese un nuevo encaje constitucional para premiar determinadas deslealtades institucionales y constitucionales. Señor García Margallo, ¿qué persigue Sánchez con esta...? No, vamos a ver, yo no sé lo que persigue Sánchez, pero yo acabo de publicar un libro en que tiene una reforma de la Constitución articulada. Reforma de la Constitución que yo le entregué al presidente del Gobierno en 2012. Entonces yo creo que hay que decir qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que no se debe tocar y cómo se debe hacer la reforma de la Constitución que en un proceso constituyente. Yo creo que no se pueden tocar los preceptos que definen lo que se llama nuestra identidad constitucional. No se puede tocar el artículo 1.2, que dice que la soberanía pertenece, ser residencia en todo el pueblo español en una parte.
No se puede cambiar el artículo 2, que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. No se debe tocar el título de la corona. No se debe tocar el tema de la igualdad entre los españoles, porque una nación es un conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, y no se debe tocar la solidaridad. Dicho eso, ¿qué es lo que hay que corregir? ¿Cuáles son las grietas del edificio? Las grietas del edificio son defectos de diseño originales, defectos de funcionamiento y defectos sobrevenidos. En los defectos de diseño es obvio que hay que tocar el tema de la primacía del varón en la sucesión de la corona, hay que resolver el tema de la investidura, hay que reformar el Senado para que sea una cámara territorial, hay que delimitar las competencias, cosa que no hicimos en el título octavo. El título octavo es un proceso hacia la autonomía, pero no una delimitación de competencias, siguiendo el título primero, y hay que consagrar los principios básicos de financiación autonómica. Eso es lo que no supimos hacer los constituyentes y probablemente no era fácil de hacerlo. Ha habido efectos de funcionamiento, llevamos 39 años. Y no ha habido la suficiente cooperación entre las administraciones autónomas entre sí y con el Estado, y eso ha determinado una enorme conflictividad en el Tribunal Constitucional. Y luego, sobre todo, ha habido efectos sobrevenidos, los más evidentes. Estamos en una economía globalizada y hay nuevas amenazas y hay que consagrar nuevos derechos y libertades, y sobre todo estamos en la Unión Europea, entonces no estábamos. Y yo propongo en esa reforma un título octavo, bis, en el que se establezca cómo las comunidades autónomas participan en la adopción de decisiones que hay que llevar a Bruselas, cómo participan en la ejecución y cuál es su responsabilidad en el caso de inejecución. Y desde luego, insisto, hay que meter un tema de financiación. Eso es lo que creo que hay que hacer. Dicho eso, yo estoy completamente de acuerdo en que la reforma de la Constitución es en beneficio de España en su conjunto. En ningún caso puede servir para premiar a quienes han dado un golpe de Estado en Cataluña en contra de los que hemos defendido la Constitución. Pero eso además, en mi opinión, esa reforma de la Constitución es el punto de partida de un proceso de regeneración democrática y un divorcio entre las instituciones y la ciudadanía. Por eso, entre los nuevos derechos yo consagro la transparencia, la buena gobernanza, en definitiva los grandes derechos políticos. Ha habido una crisis económica que ha provocado una quiebra con la ciudadanía. Hay nuevos derechos y libertades sociales que hay que consagrar. Hay nuevas realidades, el asilo, la inmigración, que no eran un problema en el 77. Pero insisto, esto es algo que debe ser un proceso de reforma de la administración, de reforma del sistema fiscal en su conjunto. No se puede hablar de financiación de comunidades autónomas o de financiación del estado de bienestar sin contemplar la fiscalidad en su globalidad, porque aquí hay 4 personas que exigen dinero, que es la Administración Central, las comunidades autónomas, corporaciones locales, la seguridad, y el contribuyente es uno, y al final dice, oiga, dígame, después de pagar a todo el mundo, lo que me queda a mí para educar a mis hijos y para el día. Yo creo que eso hay que hacerlo. Creo que, además, desde el punto de vista histórico, aquí tenemos un catedrático de Constitución, una de las cosas, de las ventajas que tuvo esta Constitución, que yo naturalmente adoro porque fui constituyente, es que por primera vez en la historia de España un rey gobierna con un presidente socialista. Pero es que ahora sería la primera vez en la historia de España, desde la Constitución de Bayona de 1808, en que una Constitución se reforma por los procedimientos establecidos en la Constitución, lo cual sería otro triunfo histórico de maduración. Pero insisto, no se trata de un proceso constituyente, se trata de una reforma constitucional para tapar las grietas del edificio, las que dejamos, las que han venido luego y las que han aparecido como consecuencia de las nuevas circunstancias, para que la Constitución perviva. Es decir, hay que cambiar para que la Constitución tenga ese espíritu. Todos los países de la Unión Europea, desde que han entrado en la Unión Europea, todos han cambiado la Constitución, porque es obvio que es una realidad nueva. Yo creo que no hay que tenerle miedo, acotando, y yo creo que las 3 reglas de reforma de la Constitución, ya que hablamos de San Ignacio, es primero el procedimiento. Se hace por el procedimiento establecido en la ley, no por atajos como ha establecido Puigdemont. Vamos, eso no es un atajo, es un golpe de Estado. Por el método con el que hicimos esta Constitución, al que se refería Carmen, el consenso, concesiones recíprocas. Y 3, la prudencia. Acotar antes
qué es lo que vamos a reformar y qué es lo que no se va a tocar, que eso es lo que exige la Constitución, el artículo 168. Por tanto, no tengo ningún miedo, soy muy partidario de ese tema y he escrito un libro entero para justificar la reforma constitucional diciendo en qué quiero reformar, porque lo que es verdad es que no es tolerable el discurso hay que cambiar la Constitución. Oiga, dígame usted qué es lo que quiere cambiar y qué es lo que no quiere cambiar. No me meta usted en una aventura, no me meta usted en un barco sin decirme a qué puerto voy. Bueno, catedrático Murillo. No, nada, yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que con usted estaba de acuerdo con lo que planteaba en este sentido, ¿no? El que las constituciones hay que adaptarlas, ¿no? Claro. Y hay que utilizar determinados procedimientos de adaptación. Uno son los procedimientos regulados de nuestro tipo de constituciones, donde se modifica el texto constitucional, y otros, manteniendo el texto constitucional, lo enmiendan, añaden cosas, porque hay que adaptarla. Modelo americano. Es cierto que hay determinadas lagunas que en el 78 no se preveían que podía producirse. Y efectivamente, y es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque el Estado ha ido evolucionando, la sociedad española ha ido evolucionando y ha ido cambiando, y las situaciones actualmente políticas no son las del año 78. En el año 78 yo era joven en aquel momento y vivíamos muy intensamente lo que significa el proceso democrático, lo vivíamos políticamente. Yo me acuerdo de noches pegando carteles de determinados partidos políticos. Espero que por UCD. Efectivamente, porque mi maestro era Íñigo Cabero. Bueno. Entonces, en ese sentido, quiero decir que efectivamente era todo un modelo de trabajo, pero también de acuerdo entre las fuerzas políticas. En cierto modo, al final te tomabas un vino juntos de un partido de otro cuando estabas pegando carteles. Pero lo importante, efectivamente, es llegar a decir qué es lo que hay que modificar. Es decir, hay que llegar a un elemento esencial, qué es lo necesario modificar en la sociedad, en la Constitución española, en relación con la sociedad que tenemos ahora. Porque las constituciones, aunque la palabra constituire, que es donde viene del latín, dice que es permanecer para siempre, todo texto constitucional que tiene idea de permanencia, sobre todo hay que irlo adaptando. Y efectivamente, como se ha comentado aquí, la idea del consenso es dejar abiertas muchas cosas y no cerrar todo. Es una Constitución que está inacabada y demasiado abierta, sobre todo el título octavo. Deliberadamente abierta. Pero es así. ¿Por qué se crea el concepto de ley orgánica? En cierto modo, y la mayoría de la doctrina entiende que la ley orgánica es una prolongación, en cierto modo, de un proceso indirecto de ir acotando determinadas realidades que podían haber sido reguladas en la Constitución, pero que no pudieron llegarse porque, como ocurre con el consenso, que es saber en que estoy en desacuerdo contigo, pero buscamos lo que tenemos el punto en común en este sentido. Y esto es lo fundamental que hay que tener. Pero ante todo hay que saber qué es lo que se quiere modificar. Y es interesantísimo que la gente sepa y conozca que hay un informe del Consejo de Estado. Cuando estaba gobernando el señor Zapatero, propuso una reforma de la Constitución y se modificó la ley del Consejo de Estado, donde se creaba una comisión que podía estudiar la reforma constitucional. Y dentro de la reforma constitucional había 4 puntos solo fundamentales, que era el cambio de igualdad de acceso a la corona entre hombre y mujer. La primacía. La primacía, que no existiera, aunque viene de las partidas, en el sentido de Alfonso X Sabio. Se ha pasado mucho agua debajo de los puentes. Claro, eso ya es histórico y tiene su nuevo contexto que hay. Ejemplo claro de adaptación. Claro, es un concepto de adaptación, aunque hay que entender que también la monarquía tiene una realidad histórica, ¿no?, en cuanto a su configuración. No vamos a hablar aquí de Max Weber y todas las cuestiones de legitimación de ese tipo. Segundo lugar, era el tema de crear el mapa autonómico, que era fundamental, cosa que no se llegó a un acuerdo, y en otros modelos sí se llegó al acuerdo, porque incluso la Constitución del 12 lo define, ¿sí? Cosa que no se llegó a un acuerdo. En segundo lugar, era la incorporación de España a la Unión Europea, que se aplicaba el artículo 93, que hablaba que mediante una ley orgánica se podía transferir competencias constitucionales a un órgano supraestatal o supranacional, y luego, fundamentalmente, el Senado. Yo creo que aquí el gran problema que hemos tenido, fundamentalmente, de no entendernos, ha sido el crear un Senado que no ha representado realmente a los territorios políticamente hablando. Y ese es el elemento básico. Y ese es el gran problema que hay. Uno de los grandes problemas, efectivamente. Decía Rajoy algo que ha salido en esta mesa de forma reiterada, que la reforma no puede ser un premio para aquellos que quieren acabar con la propia Constitución. Eso pues es de cajón de pino. Vamos a recordar cuando lo dijo el presidente del Gobierno.
Pero yo, desde luego, no me niego a hablar, sobre todo si esto sirve, en fin, para resolver problemas. Ahora, hay que decir una cosa y hay que decirlo con meridiana claridad. La reforma de la Constitución en ningún caso puede ser un premio para aquellos que han pretendido liquidar la Constitución. Bueno, señora Quintanilla. Sí, bueno, lo ha dicho muy bien el presidente Rajoy y además está cumpliendo su palabra con el señor Sánchez. Es decir, se acaba de constituir la Comisión Territorial en el Congreso de los Diputados, donde hay una representación de toda la soberanía popular y esa comisión empezará sus trabajos y decidirá si o no se crea la subcomisión para la reforma constitucional. Por lo tanto, estamos en el camino y ese camino es un camino que decidirán las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados. Por eso hablaba yo de estratagema y por eso hablaba yo de lo que le viene bien al PSC en Cataluña de presentar como el que puede conseguir cierto amparo para ese referéndum consentido, que por ahí parece ir buena parte de lo que salga del 21 de diciembre. Vamos a una pausita de publicidad, enseguida volvemos. Bueno, y el 155, ¿ha sido para la Constitución española el 155 un test de estrés como ese que le hacen a veces a la banca para ver cómo anda de salud la Constitución? Yo creo que hemos cerrado el tema constitucional. Es decir, en cualquier Estado complejo, se llama Estado integral, como en la República, Estado autonómico o Estado federal, o lo que quieras, tiene dos principios básicos: la lealtad federal y la coerción federal. Cuando se atenta contra la lealtad federal, tienes que tener un remedio constitucional. Estamos hablando ahora de constituciones. El artículo 6 de la Constitución de Cádiz decía que el amor a la patria es deber de todos los españoles, que además eran justos y benéficos. Pero como no había sanción para el que no fuese justo y benéfico, aprovechamos el siglo XIX para tener 3 guerras civiles. Es decir, que una norma sin sanción no es una norma jurídica. Entonces, esto está en todos los estados del mundo. Es decir, el 155 es copia literal del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Pero modificado. Un poquito, Sí, bastante. Pero luego bastante modificado. Se asemeja mucho. ¿Qué ha hecho Se asemeja mucho, pero tiene elementos distintos. ¿Qué hace Estados Unidos? Yo recuerdo a Eisenhower cuando el Estado, yo no me acuerdo qué Estado era, pero uno de los estados... Alabama decide que no va a aceptar la sentencia del Tribunal Supremo que declara derogada la teoría de la segregación racial y que los niños van a entrar en los colegios, y el gobernador se opone. A Eisenhower le dice, coge el teléfono y dice: lo que te garantizo, gobernador, es que voy a hacer guardar la Constitución con todos los medios a su alcance. Y no estoy proponiendo esto para Cataluña, pero manda la 101 aerotransportada. Sí, la Guardia Nacional le manda. No, una aerotransportada. Luego Kennedy, que es un demócrata de toda la vida, dice: uno puede estar en desacuerdo con la ley, lo que no puede es desobedecerla, porque lo que nos hace libres es la obediencia a la ley. Blair, que tanto citaban en los medios separatistas, suspenden la autonomía del Ulster después de los acuerdos de Monsanto 4 veces. Lo que no puede ser es que alguien se salte a la torera lo que todos hemos adoptado y que no pase nada. Por eso yo fui partidario del 155 ya en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Y hubiese sido muy fácil de aplicar, porque era haber intervenido una cárcel donde se estaban haciendo las papeletas y donde se estaban haciendo las urnas, y al mismo tiempo haber abierto un diálogo sobre los temas que se pueden hacer. La reforma constitucional en los términos que he dicho, la disposición adicional tercera del Estatuto, que hablaba de infraestructuras, de inversiones en infraestructuras, una ley oficial de lenguas en la que yo sigo creyendo. España es el único país con Bélgica que hay un artículo 3, leyes autonómicas y un vacío, y un cambio en el sistema de financiación que todo el mundo dice que es un sistema injusto, imposible, que está creando problemas. El último informe del PERDOR. Esto no se ha hecho. Y entonces yo creo que eso hubiese... es decir, ¿qué ha pasado con el proceso catalán desde el 80? Estábamos hablando de la desafección de todo. Es un proceso degenerativo.
Y cuanto más tardes en intervenir, más quirúrgico. La intervención quirúrgica es más dolorosa y probablemente no sea definitiva, porque el día 22, después de las elecciones, saldrá el sol y tendremos un panorama político complicado y una fractura social que va a tardar mucho tiempo en soldarse. Entonces, bueno, vamos a... que tal vez sea definitiva. Según yo creo que no. No hay nada definitivo en el mundo. Mire, yo tengo un padre que tiene 100 años que vive en el País Vasco. El País Vasco, yo he estudiado en Deusto y en San Ignacio de San Sebastián, y era peor el tema, entre otras cosas, porque nos mataban, así de sencillo. Y ahora se ha producido, es decir, yo ahora me paseo por la parte vieja de San Sebastián con los colores nacionales y nadie me ha dicho absolutamente nada. Es decir, eso se resolverá como se resuelve todo en la vida. Y esto no es el primer acontecimiento que tenemos en Cataluña. Hubo 1640, hubo 1714, hubo 1931, etc. Se resolverá. Pero va a costar y hay que cumplir la ley, no tengo la menor duda. Pero además hay que hacer política. Es decir, y hay que hacer política de corazón. Es decir, yo no voy a hacer más que hacer propaganda de mi libro, yo soy como un branco, que decía Marañón, hablando del conde duque Olivares, que el conde duque quiso hacer reformas, pero la hizo dejándose llevar por la animosidad que había en Castilla sobre Cataluña. Dice, bien es verdad que había una animosidad paralela en Cataluña respecto a Castilla. Dice, pero el gran hombre de Estado tiene que estar por encima de estas olas emocionales. Y yo creo que ahora va a tocar hacer muchísimas cosas. Hay que cruzar los dedos para que no ganen los independentistas, hay que volverlos a cruzar para que haya un gobierno constitucionalista y hay que cruzar los dedos para que no haya vencedores y vencidos y que esa fractura se pueda soldar. Y en eso estamos muchos. Y supongo que actuar sobre algunos focos de todo eso, que son las escuelas por un lado, los medios de comunicación bueno, si no hemos aprendido eso... Es que no hemos aprendido nada. No, es que dentro de 6 o 7 años, a medida que las generaciones que han estado más envenenadas por el discurso separatista lleguen, si llegamos a un momento en que hay un 75% de votos en favor del independentismo, hemos terminado. Pero a eso me refería yo con lo del definitivo. Lo que yo llamo la metástasis, que no solo tenemos que preocuparnos de la situación de Cataluña, sino que la situación de Cataluña se está exportando a otros territorios, como puede ser Baleares o la Comunidad Valenciana. Claro. Si no hacemos nada ahora, probablemente la situación se empeore en los próximos... En nuestra conversación se ha hablado de Bayona, se ha hablado de la Constitución de Cádiz. Miren qué estupendo regalo el que tienen aquí delante, que ya hemos hecho... Vamos a tener un regalo cada uno de nosotros. Hombre, faltaría más. ¿Me he pedido yo? Bueno, a lo que vamos. Ahí tienen un propósito de regalo fantástico para estas Navidades. Son las 7 constituciones españolas, brillantemente editadas, es una maravilla. Espectacular. Si quieren hacerse con uno de estos, regalar uno de estos, por ejemplo, a un servidor, pues encantado de la vida, que lo recibo encantado. Llamen es un servidor el que nos regala a nosotros. Bueno, pero claro, entonces yo me quedo sin, y entonces ¿cómo hago? Bueno, pues llamen al Club de Amigos de Intereconomía, ya ven ahí el precio, en fin. El precio pues es poca cosa comparada con el cariño que el editor ha puesto en esos 7 volúmenes, que son muy bonitos. Y que, bueno, pues es una manera de estar con la Constitución también. Doña Carmen. Bueno, en ese regalo, que son 7 constituciones, hay que decir que nuestra Carta Magna es la más longeva y que tuvimos un periodo convulso de constitucionalismo español en el siglo XIX y en el siglo XX. Y eso hay que contarlo a los jóvenes para que vean el gran esfuerzo que hizo la sociedad española en aquel 1978. Cuando comentaba cuando ya no estábamos en cámara ni en directo, cómo vivíamos una sociedad convulsa, con huelgas estudiantiles, con huelgas en el mundo laboral, donde la gente tenía miedo, pero al mismo tiempo salía a la calle. Y bueno, es verdad que fuimos capaces, cada uno de nosotros, en aquel momento, de dejar un poco de nosotros mismos, un poco de nuestras ideologías, para hacer esa gran Constitución que nos ha dado tantos años de convivencia, de solidaridad y de hermanamiento entre todos los españoles. Pero yo, que quiero mucho a mi buen amigo, el exministro de Exteriores, García Margallo, a mí me parece que el 9 de noviembre no se debió de hacer absolutamente nada como no se hizo, porque hay algo que yo creo que hay que valorar al presidente del Gobierno de España, al presidente Rajoy, y es que actuó en el momento que había que actuar
con todas las fuerzas constitucionalistas. El 9 de noviembre no teníamos en ningún caso el apoyo del Partido Socialista ni el apoyo de Ciudadanos. Y esa decisión hubiera hecho flotar en el ambiente mucho mayor independentismo, que nos hubiera llevado a una situación caótica. Y por otra parte, la sociedad catalana al 1 de octubre llega carbonizada. Bueno, no, pero te voy a decir una cosa importante, pero al 1 de octubre llega carbonizada posiblemente aquellos que han querido carbonizarla, no el resto de España, primer punto. Segundo punto, la mayoría silenciosa, si no se aplica en aquel momento el 155, hubiera estado silenciosa. ¿Por qué no sale a la calle el 9 de noviembre esa mayoría silenciosa que tenía que hablar? Porque era importante que esa mayoría silenciosa hablara ese día 9 de noviembre y que dijera que era una pantomima lo que estaba haciendo la Generalitat, el gobierno de la Generalitat, y no lo hizo. ¿Qué hizo el presidente Rajoy? Primero, quitarle miedo al artículo 155 y, en segundo lugar, actuar desde el ámbito de del 78% del Parlamento español para aplicar el 155, que es lo que había que hacer. Okay. Y además decirle a todo el pueblo catalán que había un gobierno que actuaba en ese momento. Yo creo que el 9 de noviembre no hubiera sido malo para todos nosotros. Antonio. Yo en esto siento discrepar contigo, Carmen. Yo en esto me aproximo más a la teoría, a la escuela de pensamiento, como él mismo ha definido. Es una pena que, José Manuel, que las deliberaciones del Consejo de Ministros sean secretas, porque no nos puedes... Yo hice una conferencia el 14 de septiembre para precisamente poder decir lo que no podía revelar del Consejo. El 14 de septiembre, y estamos hablando de una consulta el 9 de noviembre, y luego diré... Porque yo en algún espacio de esta casa en directo, en estos últimos meses, he dicho alguna vez que me gustaría haber visto las deliberaciones del Consejo de Ministros estos últimos meses y a ver si había una voz única en el Consejo de Ministros o no. Pero decías tú, Carmen, y yo creo que este no es el objeto del programa de hoy, pero ya que en tu condición de diputada estás arrimando el ascua a tu sardina para defender la posición del Gobierno, yo creo que del 2014 al 2017 el no aplicar el 155 de la Constitución no ha mejorado en absoluto la situación de Cataluña. Yo creo que hemos ido a peor. Y yo creo que la aplicación del 155 en los términos en los que se ha hecho un 155 light en el tiempo y un 155 desde el punto de vista técnico tiene sus peligros, que lo vamos a poder ver a partir del día 21 de diciembre. Pero es que además, te quiero decir, Carmen, que en el año 2014 no se contaba, es verdad, con el apoyo del Partido Socialista, o no, no sabemos, porque no se adoptó esa decisión, pero es que además tenía mayoría absoluta el señor Rajoy para adoptar esa decisión, y yo creo que los españoles le habían mandatado para que tomase una serie de decisiones que en aquel momento no se tomaron y que yo creo que han sido contraproducentes. Por lo tanto, en la reforma de la Constitución que decíamos antes, estoy bastante de acuerdo con que yo tampoco tengo ningún miedo a que se reforme la Constitución. Lo que pasa es que hay que dejar claro, como decía anteriormente, que hay que reformar. Y es verdad que después de 40 años habrá algo que reformar, porque estamos corriendo el peligro en los últimos tiempos que se está reformando la Constitución subrepticiamente a través de los estatutos de autonomía. Es que los estatutos de autonomía de segunda generación que se inician con el catalán del año 2006 y posteriormente está la cláusula Camps del 2007 y otros estatutos de autonomía, esos están peligrosamente reformando subrepticiamente la Constitución. Ese que dio a Maragall por decir que el Estado era ya residual en Cataluña. Vamos a ver, yo creo que con todo cariño, Carmen, primero hay un error en la evaluación de la situación. Tú has dicho que no hubiésemos contado con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Ciudadanos no estaba en las Cortes, por tanto era indiferente. Teníamos mayoría absoluta y el Partido Socialista Obrero Español hubiese seguido un 155 en los términos que he dicho, sin la menor duda, y con mucha más facilidad entonces que ahora. El proceso no hubiese avanzado porque hay una cosa que tenemos que hacer autocrítica. Si no haces autocrítica en la vida, y yo soy amigo personal del presidente Rajoy, es decir, nosotros entramos con un 25% de voto soberanista y llegó un momento que llegó a estar en el 47% porque el proceso se dejó avanzar. Y a mi juicio el único pecado que no se perdona en política es no mandar. A ti te eligen para tomar decisiones y en aquel momento aquella consulta no se debió
celebrar. Y yo te lo digo, yo era ministro de Asuntos Exteriores, el daño que eso hizo a la imagen de España fuera, el ver a un gobierno haciendo una consulta que le ha cambiado simplemente el nombre porque el Tribunal Constitucional anuló el decreto de convocatoria. Le llaman proceso participativo y tuvimos una pantomima con un gobierno que debe su legitimidad a la Constitución, al Estatuto, dando datos de participación, explicando qué es lo que había pasado. Yo creo que eso hubiese tranquilizado los ánimos y nuestra gente se hubiese sentido defendida. Y el Partido Popular tuvo una enorme erosión, a los datos estadísticos me refiero, en aquel momento. Es decir, en aquel momento Ciudadanos nos sobrepasa porque la ciudadanía no entiende que un gobierno tolere que se celebre una consulta como si fuese un referéndum legal sin hacer nada. No lo entendieron. Y yo creo que eso ha sido malo y eso es lo que tenemos que aprender ahora. Hay que hacer lo que haya que hacer, pero tienen que estar seguros de que lo vamos a hacer. Y cuando hemos aplicado el 155 y hemos aplicado las medidas penales para quien han instigado, porque este golpe de Estado, que es un golpe de Estado, lleva desde 2013. En 2013 ya hay una resolución del Parlamento de Cataluña que declara a Cataluña soberana. Sí. Y en el año 2015 inician un proceso constituyente y el 6 y 7 de septiembre, que hubiese sido otra bonita ocasión, declaran una ley de transitoriedad y fundacional de la República Catalana. Yo creo que se aplica el 155, que hubiese sido mejor aplicarlo antes y que hubiese sido mejor aprovechar todas las potencialidades que el 155 tiene para que dentro de 2 o 3 años no estemos en la casilla de salida otra vez. Pero ese es mi punto de vista y afortunadamente este partido no es el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y escuelas de pensamiento, y mi escuela de pensamiento es esa, la he puesto por escrito y la dije públicamente siendo ministro. Simplemente esa conferencia que incluía... 14 de septiembre de Europa Press, en que hablé del artículo 155 por primera vez, diciendo que no había que tener temor al 155. Que si no se le ha tenido temor, se ha aplicado en el momento que se tenía que aplicar. He entendido que esa es tu opinión y tú has entendido que no es la mía. Sí, ya está. Yo he entendido ambas. Yo te tengo la opinión. También hay un elemento catedrático importante. Ese 155, tal como se ha pedido al Senado y tal como se está aplicando, que a mí me recuerda aquella definición del bachillerato del agua, incoloro, inoloro e insípido. ¿Eso sirve para algo? ¿Va a cambiar el destino del conflicto con Cataluña? Bueno, yo creo que ha puesto las pautas, los caminos para poder empezar un cambio. El problema es que el cambio radical va a tardar una generación. O sea, hemos echado para atrás una generación de gente que ha vivido otro tipo de experiencia, otro tipo de sentimiento, una forma de educación distinta. Y porque hemos dejado de habrá que volverlo a recuperar, sobre todo con el principio que es básico y fundamental, que nuestra Constitución no habla de lealtad constitucional, pero sí habla de solidaridad constitucional. Eso hay que meterlo en la reforma de la Constitución. En ese sentido, es fundamental. En el fondo, aquí hay muy buena gente. Está en el artículo 2 y en el 158 el mecanismo. En este debate, Antonio, hay muy buena gente y todos entendemos algo que está flotando, pero en el fondo, no en la superficie. Este es un debate de libertades. Sí. Cuando alguien dice si hay o no hay problemas en la escuela catalana, habla de libertades. Cuando alguien dice si es correcto que una televisión pública diga todavía que Puigdemont es el presidente de la Generalitat, está hablando de libertades. Y quien conculca esas libertades no puede ser un instrumento público. Claro, pero es que no estamos hablando de libertades, estamos hablando pero el problema de es que deslealtades. Si el 155 no pone las piedras sillares para una reforma democrática y de libertades en Cataluña, difícilmente vamos a llegar a recuperar el tiempo perdido, que era un poco lo que usted sugería. Si es que es tan sencillo como que el 155 lo que dice es que se aplique el Estado de Derecho. Y decía Cicerón, hace ya muchísimo tiempo, decía, todos somos esclavos de la ley para poder ser libres. Claro. Es que el Estado de Derecho es lo que nos hace libres. Y lo que se ha conculcado es el Estado de Derecho. Si solamente se han tenido que aplicar 5 decretos. Nada más. Solo, nada más. Sí, y uno de ellos de convocatoria. Y la orden ministerial del Ministerio del Interior
para destituir al mayor de los Mossos. Simplemente, no ha habido más cosas que hacer. Incluso fíjese hasta qué punto tenemos que parece ser que las obras de arte que estaban en la zona catalana y que incluso hubo jurisprudencia y sentencias de aquí, se va a trasladar, que estaban en la zona de la Franja, se van a trasladar a la zona de Huesca por una decisión del ministro de Educación. Lo que sí estoy de acuerdo con usted, efectivamente, es que se podría haber aplicado antes, pero también es una cuestión de oportunidad política. Y no hay que olvidar nunca eso. Es decir, que la Constitución es una norma jurídica que permite un ámbito de actuación donde quien juega es la oportunidad política. Claro. Y este gobierno optó por la vía judicial. Y todo lo llevó el Tribunal Constitucional. Es decir, el que ha tenido que defender la Constitución durante todo el proceso ha sido el Tribunal Constitucional. Y no ha habido la capacidad luego ejecutiva de, por ejemplo, modificar y permitir el tema lingüístico. Claro. ¿Cuántas sentencias ha habido del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo que decían que la administración catalana tenía que permitir... Incumplidas. Esas las ha incumplido. ¿Dónde ha estado el gobierno para ejecutarla? ¿Qué ha tenido que modificar? La ley del Tribunal Constitucional para que sus sentencias sean ejecutivas y el poder... imponerlas y cosa poner que una no multa. Ha hecho, cosa que no ha hecho. Que ha hecho una vez el Tribunal Constitucional, que fue al sindicato que montaron a los síndicos del referéndum, que les puso 12.000 euros de multa diarios y enseguida se fueron a su casa. Pero claro, ese es el problema que hay. Y el problema que ha habido es que se ha judicializado y se ha llevado a un órgano que su capacidad no es la de proteger en ese sentido políticamente la Constitución. Para eso está el 155. ¿Por qué? Porque si te das cuenta de la diferencia, y perdona que termine, con el modelo alemán, es que el modelo alemán actúa directamente el Ejecutivo. Y el Bundestag. Perdón, el Bundesrat, que no es una cámara, que no es un parlamento. Mientras que aquí, ¿qué hacemos? Primero preguntamos al de la comunidad, oiga, ¿cómo está usted? ¿Ha presentado usted se ha ido, se viene? ¿Dónde va? ¿Qué va a coger, el autobús o el metro? Y no sé qué. ¿Y cuándo responde? No sabemos cuándo responde. Entonces, si responde, ¿qué hacemos? Pues le mando otra carta. Cosa y lo mandamos al Senado para que sea luego aprobado por mayoría absoluta. ¿Y eso cuánto dura? Es decir, que al final hicimos una cosa, también fruto del consenso, porque si no, no hubiera sido aprobado ese 155, que tampoco tiene una capacidad de aplicación... Solo hubo 3 enmiendas, complicadas, sí, pero que eran muy complicadas. Y entre ellas, esas 2 modificaciones que fueron radicales. Una, el tener que pedirle permiso al presidente de la comunidad autónoma, que no sé por qué, si está contraviniendo la Constitución, aplíquesele la ley. Y la segunda, el tener que ir al Senado para aprobarlo por mayoría absoluta, con lo cual otra limitación más. Con lo cual lo que hemos creado ha sido una mayor dificultad. Menos mal que en este sentido, por suerte, el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Senado. Pero imagínese usted que hubiera habido otro tipo de elecciones, sobre todo autonómicas, que pueden ser las que realmente hacen variar las mayorías más que las elecciones directas de los ciudadanos, hubiera sido todo lo contrario. Con lo cual, ahí también había un problema de aplicación complejo. Pero el temor ha sido que se ha demonizado el artículo 155. Claro, pero ha sido por lo cual era absurdo. Y entonces, el ejemplo que yo pongo, porque sobre esto tenemos experiencia. En el País Vasco hubo una etapa en que todo el mundo decía no se puede actuar de forma coercitiva porque la reacción de los violentos va a ser tremenda. Llegó a andar con el Partido Popular, cerró un periódico que seguía y metió en la cárcel a la mesa de Herri Batasuna. Y no pasó absolutamente como ejemplo en mis clases, nada. Siempre. Es decir, lo único que no te perdonan en política es no mandar. Te tienen que saber que vas a estar... Pero es que las circunstancias eran totalmente distintas. En primer lugar, es que yo creo que el análisis que hacemos, que yo tengo todo el respeto a todo lo que se está diciendo en estos momentos en la tertulia y coincido con usted, profesor. Primero, las circunstancias de aquella reforma de la ley de partidos políticos, de pedir responsabilidades a los padres de los hijos de la Kale Borroka, de dejar sin financiación política a Herri Batasuna, que no me salía ahora mismo, perdonar, a Herri Batasuna, las circunstancias eran totalmente distintas a lo que estamos viviendo en estos momentos. Primero, en aquel momento se mataba todos los días a un concejal nuestro, a un diputado nuestro del Partido Socialista, y ahí había la sociedad española estaba
apoyando íntegramente toda la sociedad española al gobierno del presidente Aznar en esas decisiones políticas desde el mandato constitucional que él tenía. Aquí las cosas eran totalmente distintas. Aquí, fijaros lo que pasó, que era una policía nacional intentando detener que la gente no votara y un poco más, y Rajoy es un dictador. La situación era totalmente distinta y tenía que actuar el alto tribunal y también tenía que actuar la justicia española para actuar desde la justicia y poner a aquellos que habían dado un golpe de Estado a la democracia española desde la justicia y no desde la acción de gobierno. Porque si se hace desde la acción del gobierno, hoy estaríamos en una situación mucho peor de lo que hemos estado aplicando y además haciendo aquello que teníamos que hacer, quitándole miedo al 155, porque hoy, a partir de este momento, el 155 se puede aplicar en cualquier momento desde aquellas comunidades autónomas que sean desleales y que pueden ser perfectamente, como tú muy bien decías, Valencia y Baleares. Y a lo mejor ya no lo hacen, porque saben que se puede actuar desde el gobierno. A lo mejor hay que volverlo a aplicar en Cataluña, eran totalmente distintas. Hemos creado unos reinos de taifas. Sí, pero por ejemplo es absurdo el intento de este recurso que quieren presentar. Primero, no es una norma jurídica, no es una ley, porque es un acuerdo del... Yo creo que se va a admitir a trámite, hay un precedente. No lo sé, pero yo creo que primero no es una ley como tal, porque está aprobada. Se refieren al de Podemos. En las de Podemos. Sí, al anunciado, el presentado. Simplemente es una autorización al gobierno, con lo cual sí puede ir a la vía contencioso administrativa en cuanto a los decretos. Ahora es el artículo más federal de la Constitución y vuelvo a repetir, es que yo he repasado los debates parlamentarios y hubo solo 3 enmiendas y todas menores. Es decir, a todo el mundo le pareció absolutamente lógico lo que se estaba diciendo. Hombre, porque lo es. Está en todo el derecho comparado. Se infringe la lealtad constitucional. Con las únicas modificaciones esas de una norma de tráfico, alguien puede poner en Austria es muy duro. A ver, Antonio. En Austria es más duro. No, yo creo que ahí ha habido un miedo tremendo al 155. Política, pero es que la oportunidad, claro. Bueno, es que yo insisto que cuando hay un proceso degenerativo, cuanto antes intervengas, mejor. Pero siempre mejor. Porque todo esto sigue, porque es que podemos tener a un presidente de la Generalitat que dentro de 2 o 3 años haya que detenerlo e inhabilitarlo. Y a unos consejeros, a unos diputados. No, además, esto sigue. Además, porque ha sido el inconveniente de judicializar. Si se hubiese hecho en 2014, todo esto nos lo hubiésemos evitado. Sí, totalmente. Pero solamente decir que el 155 es un artículo, es un mecanismo que está abierto. Claro. Tú puedes volver a solicitar al Senado que te autorice a hacer otras medidas. Eso es lo que he querido decir. Que tampoco es un mecanismo... Es one shot. Es un disparo, por supuesto. Claro, no es una bala perdida. Es que mañana se puede aplicar en cualquier otra comunidad autónoma. Yo con todo el respeto, Carmen, voy a discrepar de ti nuevamente, pero con todo el cariño del mundo y con todo el respeto, porque yo creo que coincidimos en que efectivamente lo que no se ha hecho es política. Estábamos diciendo, se ha intentado judicializar, de mirar hacia otro lado y decir, bueno, el Tribunal Constitucional nos va a salvar de este problema. Y eso es, difícilmente se ha visto que el Tribunal Constitucional puede dedicarse a hacer política, porque lo que estás haciendo al final es calcinar al Tribunal Constitucional. Claro. Discurso de Pérez de los Cobos en su despedida. Exactamente, y además, y algún otro magistrado que está dentro del Tribunal Constitucional que estaba ya con cierto hartazgo, no lo pueden decir públicamente, con cierto hartazgo ya de la situación creada. Y además me gusta mucho que compares la situación política actual con la del presidente Aznar, porque yo creo que en la época del presidente Aznar, la gente, tú has dicho, y yo estoy de acuerdo en eso, dice, la sociedad española apoyaba al presidente Aznar. Claro, es que el presidente Aznar hacía una cosa muy buena, que es que los bueyes tiraban del carro. Lo que no puede ser es que los carros tiren de los bueyes. El señor Aznar tenía muy claras las medidas que tenía que adoptar y se ha puesto aquí el ejemplo de la ilegalización de la mesa de Ribatasuna y no pasó absolutamente nada. Cuando tú tiras y tienes las ideas claras y haces política,
la sociedad te sigue cuando es una cosa razonable, parecía bastante razonable, ilegalizar a Herri Batasuna. Yo siempre compongo me gusta que hayas traído ese ejemplo, pues lo pongo en clase y la gente decía, Dios mío, ¿qué va a pasar si se ilegaliza a Herri Batasuna? Es que creían que creíamos que nos iban a matar a más. ¿Y qué pasó? Era mucho más grave. Aquí lo que se ha visto es que la política del apaciguamiento es la que no da resultados. Pero vamos a ver, históricamente sabemos en todas las situaciones, perdona Carmen, y acabo, en todas las situaciones históricas, en España y fuera de España, hemos visto que la doctrina del apaciguamiento no ha funcionado nunca. Vamos a ver. Y luego otra cosa muy rápida. No estoy de acuerdo. Muy rápida. Decía, el 155 en la Constitución. Claro, el 155, como se ha dicho, fundamentalmente lo que viene es a poner orden donde está el caos. Desorden. Pero fundamentalmente el artículo 155 en la Constitución lo que está diciendo en Cataluña es que hay que empezar a cumplir la Constitución por el artículo 1.1. Y el artículo 1.1 es el que señala los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y señala entre ellos la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Es que ese es el Estado de Derecho. Y por cierto, y con esto termino, porque no quiero extenderme más, se ha dicho también el artículo 155, hemos tenido tiempo para pensarnos la aplicación del artículo 155 y se ha dicho, es un artículo abierto, deliberadamente abierto, afortunadamente en la Constitución es deliberadamente abierto porque con esa apertura que tiene el artículo 155 lo puedes adaptar a las situaciones concretas que te puedas ir encontrando. Pero cuidado, también hemos tenido tiempo, como dicen algunos, que hacía falta desarrollarlo por una ley orgánica y no se ha hecho. No se ha hecho el desarrollo por Permitidme una pregunta. Yo siempre he defendido, y en esta casa ya están los programas grabados, que no hacía falta una ley orgánica para el desarrollo del 155. Menos mal que venía terminando. Para aplicarlo. Les quiero hacer una pregunta a los cuatro. ¿Qué hubiera pasado si el referéndum de las cajitas, el del 9N o el del 1 de octubre, el más reciente, se les hubieran planteado al presidente Aznar? Yo la respuesta la doy clarísima. No, eso está claro. Vamos a ver, yo quiero dejar muy claro que no tiene nada que ver la España del presidente Aznar con la España del presidente Rajoy, en primer lugar. En segundo lugar, cuando el presidente Aznar ilegaliza a Herri Batasuna, toma las decisiones políticas que toma. Acababan de matar a Miguel Ángel Blanco. Es decir, teníamos un antes y un después. En este país no tiene nada que ver la decisión que toma el presidente Rajoy con aplicar, y lo vuelvo a repetir, con aplicar el artículo 155 después del 1 de octubre. La aplica sencillamente porque necesita el apoyo del Parlamento y un apoyo constitucional para que sea la decisión de la soberanía popular, de la mayoría de los partidos constitucionalistas. Porque además, la pregunta era distinta. La pregunta era ¿qué hubiera hecho Aznar si a él le hubieran planteado un referéndum de cajitas o un referéndum formateado como el del 1 de octubre? Es una pregunta retórica, ¿no, don Javier? No, para nada, para nada. Yo tengo muy claro lo que hubiese hecho. Yo creo que desde luego hubiera aplicado el 155 antes del 1 de octubre. No, eso lo tengo clarísimo. Yo creo que él lo ha comentado públicamente. Yo creo que ha habido unas declaraciones que él ha comentado siempre, que ha dicho que lo hubiera aplicado en el 155. Por eso lo digo, que sobre eso no tengo duda. Es clara en ese sentido. Yo creo que él lo hubiera aplicado antes. Pero no solo Aznar, hubo unas declaraciones de Felipe González diciendo que lo dijo, hombre, no es lo mismo. Pero bueno, eso ya eso es historia, ya es pasado. Entonces, y lo que hay que hoy saber estamos en otro momento, en el momento de que estamos expectantes ante lo que va a pasar el 21 de diciembre. Y ese 21 de diciembre empezaremos a... el 22 de diciembre, sí, el 21 se vota, pero bueno, antes de las 12 de la noche sabremos lo que ha pasado. Pero esa España diferente que usted señala... España diferente... es la que condiciona que tenga que haber elecciones el 21 de diciembre, que es un poco prematuro, si usted me lo permite, ¿no? ¿Le parece? Sí, a mí me... Hombre, por favor, que a uno le queman el piso en Balsareny, que por tener una bandera de España, que cuelgan a unos muñequitos de los puentes... Esa situación no la ha provocado el gobierno de España, ni la ha provocado el resto de la sociedad española, la ha provocado
un gobierno insensato e irresponsable que ha jugado con el futuro de Cataluña. Pero todavía subsisten los elementos. De todo Cataluña. Sí que sí. Es decir, eso es lo que hay que decir, ¿no? Bueno, pero entonces, a lo mejor... en otro momento histórico, sin comparaciones de qué hubiera hecho un presidente o hubiera hecho otro, sencillamente se ha actuado desde esa oportunidad política para aplicar el 155. ¿Hay gente que piensa que debió ser el 9 de noviembre? Pues desde la libertad de opinión y de expresión de cada uno de nosotros podemos opinar. Yo creo que se aplicó perfectamente el día que el presidente del Gobierno convocó a esa mayoría del Senado y con la mayoría constitucionalista. Bueno, no sé si me quedo en minoría franca, pero espero que alguien secunde la idea de que el 155, tal como se plantea, sale corto. No soluciona el problema y nos puede meter en uno mayor el día 22. Sí. No, yo lo que creo... Yo creo que había que aplicarlo, que esto ha sido una decisión correcta. Se puede discutir si se ha tomado tarde o no, pero que había que aplicarlo. Es decir, aquí hay que decir que cuando una norma se incumple... La intensidad es lo que hay. Eso es otra cosa. Es el contenido. También se puede pensar si se podían haber convocado las elecciones un poco más tarde para haber dado tiempo para ir desmantelando esa red clientelar, para ir de alguna manera desarmando el aparato de propaganda institucional, etcétera. Pero ahora estamos donde estamos y lo que hay que hacer es todo lo posible. Aquí hay un interés prioritario. ¿Qué es España? Que es que no ganen los partidos independentistas. El segundo es que haya un gobierno constitucionalista. Y a partir de ahí todo el resto es un tema menor. Pero eso es lo que estamos, porque aquí la aritmética del día 22... o yo me equivoco mucho o va a ser extraordinariamente complicado. Es que la propia ley electoral catalana propicia eso. Es una ley que perjudica... Es que no tiene ley electoral. No tiene ley electoral. No tiene ley. Utiliza la española. Pero la distribución de escaños es distinta. Claro, se podría haber aprovechado la etapa para poder modificar el gobierno de la nación allí para haber cambiado la ley electoral. Claro, el problema es que eso es muy difícil porque como está dentro del Estatuto de Autonomía y es una ley orgánica, había que modificar una ley orgánica y como un estatuto de autonomía no lo puede modificar directamente el Parlamento porque la iniciativa tiene que venir de la comunidad autónoma, es imposible hacerlo. No, porque es la ley orgánica de régimen electoral, es nacional. No, pero porque ellos sí bloquean y blindan el número de diputados que hay por en el estatuto. Entonces potencia mucho más la existencia del voto más nacionalista en las circunscripciones pequeñas. En las tres pequeñas, frente a Barcelona, que tiene 85. Eso explica que el CIS dé más votos a la candidatura de Arrimadas y, sin embargo, pues tal vez pero eso pasó en 2015. Claro, eso pasó que los separatistas tuvieron el 47% del voto y tuvieron 72 escaños cuando la mayoría son 68. El problema que hay por aplicar la ley DON, que es la que utiliza la ley española, que es la única comunidad autónoma de España que no tiene ley propia. No tiene ley propia, efectivamente. Solamente marca los puntos en el estatuto, en el número del estatuto, el número de diputados que hay. Sí, nada así más. es. Y esa es la única diferencia que ocurre. ¿Estás seguro que el estatuto del País Vasco no lo tiene? 25, 25. No lo sé si me parece que sí, que es la teoría confederal. Ellos optaron, pero ellos sí tienen ley electoral. Pero Álava tiene los mismos escaños que Vizcaya y Guipúzcoa además eso fue una decisión política que costó mucho. Puede ser también de los territorios históricos, porque claro, ellos también eligen las diputaciones provinciales, que es distinto el concepto que hay de elección electoral. Ahí lo que hacen ellos en el País Vasco es sobreponderar a Álava. Claro. Álava, que es mucho más. Es la igualdad de los territorios. Es que la enmienda de autodeterminación de Letamendia, que ahora se está recordando, lo que exigía es que hubiese luego mayoría en cada uno de los territorios. No mayoría en el País Vasco, sino mayoría. Es decir, que Álava hubiese podido decir que no querían integrarse en una república vasca sino seguir en España, cosa que no ocurre con Tarragona, Lérida y Gerona, con el Valle de Arán. Eso es. Ese es otro tema distinto. Ese es otro asunto. Porque claro, si el argumento de la autodeterminación, y yo el otro día tuve un debate, tengo un debate con separatistas prácticamente todos los días, me decían, es que se sienten, el problema es que se sienten nación. Oiga, y si Tarragona se siente nación, si esto es un tema de sentimiento, ¿por qué no puede decidir que yo sé un referéndum en la Barceloneta? Escocia pasó con las tres islas, vamos, oiga, si ustedes se quieren independizar, que les vaya bonito, pero yo sigo con el Reino Unido que me interesa. Igual que el Valle de Arán, ellos claramente han
Mariana Arana lo ha dicho claramente. Que a mí me interesa seguir en la Unión Europea y tener el negocio del turismo donde tengo... Y en Canadá también se experimentó. La ley de claridad canadiense puso muy claro... Y pero fue el tribunal... Sí se van, pero si hay una parte del territorio de Quebec que quiere permanecer en Canadá... Lo que es vital a partir del día 22, con independencia de la composición del gobierno, que yo espero que sea constitucionalista, el gobierno de la Generalitat, es que tenemos que volver al 149 para aplicar la legislación básica del Estado. No podemos permitirnos que haya una sanidad en un territorio de primera y en otro territorio de tercera. Que haya gente, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha... Eso no tiene nada que ver con el 140, tiene que ver con la ley de financiación. Bueno, pues también con la ley de financiación, con las dos. Porque, no hay que modificar. Sí, pero también el precepto del 149 de aplicar la legislación básica del Estado sí que tiene que ver con la educación, que lo iba a decir ahora. Sí, es decir, por ejemplo... Bien, pues... Es que homologación de títulos básica y alta inspección. Exactamente, y alta inspección. Y hay que actuar. Hay que actuar para que haya una educación. Hay que actuar para que haya una educación igual para todos, con elementos básicos para todos los españoles en todo el territorio. Si me permite una cosa y una pequeña aclaración, el gran problema que tenemos en el artículo 149 es el concepto de legislación básica. Porque aquí tiene que ser una construcción por parte del Tribunal Constitucional. Y ha tenido que ir caso por caso y determinar que hasta un decreto era legislación básica, porque decía la comunidad autónoma que usted me está quitando mis competencias. Eso es. Por eso hay que modificar. Y eso no puede ser. Y el 149 es básico. Y además hay que decir que el Tribunal Constitucional... Pero por eso hay que modificar la Constitución. En ese sentido, la jurisprudencia del Constitucional y tienes el Tratado de Lisboa, que hay una distribución de competencias. Por eso hay que reformar la Constitución. El propio Tribunal Constitucional... No se aclara, No, ha habido una evolución jurisprudencial desde el principio del Tribunal Constitucional a las sentencias posteriores. Por ejemplo, hay una sentencia, la de función pública, que resuelve los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 30 de 1984, que establece unas bases estatales muy amplias en la sentencia 11 de junio de 1987, y luego posteriormente el Tribunal Constitucional ha ido siendo, por así decirlo, en el argot que emplean en el propio Tribunal Constitucional, más autonomista. Es decir, dejando que las bases estatales fuesen menores, más esqueléticas. Pero estaremos todos de acuerdo en que no podemos pasar la pelota permanentemente al Tribunal Constitucional. Es decir, hagamos nuestro trabajo en el Parlamento. Por eso digo que el informe pues por eso hay que reformar la Constitución. El Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución, en este caso concretamente, dijo que primero de todo había que clarificar perfectamente competencias del Estado y competencias de las comunidades autónomas, y no modificar ningún estatuto de autonomía si antes no se clarificaban el reparto competencial. Y ese es el gran problema que tenemos. La sentencia básica, eso fue hay uno de los interrogantes a los que nos tendremos que someter las próximas semanas, y es si ese recurso de Podemos al 155 pues tiene o no alguna... Eso es una broma. Es una broma. De mal gusto, además. Escuchamos al líder de Podemos, porque a mí me interesa hacerles a ustedes una pregunta después de escucharle. Pensamos que hay que recordar que quien ha roto los principales acuerdos constitucionales en nuestro país son los viejos partidos. La reforma del artículo 135, la reforma constitucional más importante que se ha hecho en nuestro país, con nocturnidad veraniega y que rompió la Constitución social, y creo que es importante en el aniversario de la Constitución recordarlo. Si mañana... Esto es otra broma, ¿eh? Sí, es otra broma. Porque esto es la aplicación de un pacto fiscal que se hizo en Europa, punto. A nivel europeo. Y la legislación de la Unión Europea prevalece sobre además, permitirme dos ideas más que son interesantes, sobre todo para un constitucionalista, y se lo digo en relación con esta reforma del 135. Primero, que nos informa la Constitución que hay comunidades autónomas, que no lo sabíamos, porque el título octavo no habla de que existen ya comunidades autónomas, y en segundo lugar, que pertenecemos a la Unión Europea. Muy bien. Nos sirve el 135 para informarnos de esto, que no lo sabíamos. Si se derogase, no pasaría nada. No pasaría nada, porque seríamos exactamente igual. Sería simplemente un acuerdo que optó políticamente Zapatero por utilidad. Se lo explican a Tsipras. Tsipras plantea en un referéndum rechazar el plan de ajuste de la Unión Europea, y si no se vale del euro, y dice Merkel, váyase usted. Y claro, al final tuvo que aceptar
Pues aquí hicimos el 135. Bueno, yo quería aprovechar la irrupción del señor Iglesias para plantearles una cosa. Si mañana un virus se apoderase del elemento motor que anima a la ciudadanía a votar, y votaran mayoritariamente los españoles, Dios no lo quiera, al señor de Podemos, no tendría que tocar la Constitución en absoluto para pasearse por la Castellana diciendo como Chávez, exprópiese. No hay ningún problema, porque la Constitución protege poco la propiedad privada. Artículo 33. Bueno, hombre, protege la propiedad privada. Yo creo que todo lo que se puede proteger en una Constitución. Pero sí que tiene una función social. La propiedad privada está regulada como función social. Siempre toda ley hay que respetar su contenido esencial del derecho. Y el contenido esencial del derecho lleva a cabo a que la propiedad decir algo que diga que es mío. Claro. Ya no puede decir esas cosas. En algún desarrollo, estoy hablando, por ejemplo, la ley de arrendamientos urbanos, es decir, los procedimientos de ejecución de los inquilinos que no pagan, etcétera, etcétera. En otros países, si usted no paga en una semana un alquiler, a la calle inmediatamente. Se va a la calle. Aquí en este país, pero eso no lo dice la Constitución. No, eso es una de la esencia del desarrollo de la propia Constitución del derecho. Yo creo que sí. Porque somos muy garantistas. Habla claramente de la expropiación y que tiene que haber un justiprecio. El artículo 33, apartado 3 de la Constitución, sí que establece de los 4 límites de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1789 que rodeaba el ejercicio de la potestad expropiatoria, que es la potestad más nuclear que tiene en un Estado democrático y con carácter más coercitivo, que te quita tu propiedad privada. Claro. Entonces se rodeaba de 4 límites. Tenía que ser apreciado por ley, por una causa de utilidad pública mediante el pago de un justiprecio. Exacto. Y además que el justiprecio fuese previo. El pago del justiprecio tenía que ser con carácter previo. La Constitución en el 33.3 solo establece 3 de esos 4 límites que rodean el ejercicio de la expropiación forzosa. El único que no regula es el del carácter previo del pago del justiprecio. Sí, porque la ley de expropiación forzosa permite el depósito 52 y es por urgencia. Además es el único precepto, el 90% de las expropiaciones se hace por el procedimiento de urgencia. Y ese artículo, que es 1, empieza diciendo excepcionalmente. Claro. Excepcionalmente es el 90% de las expropiaciones. Eso es que ahora estamos hablando de reforma de la Constitución y si mezclamos todo nos va a pasar como que entre tanta polvareda perdimos a don Beltrán. Y ahora lo que estamos por eso yo también quería centrarnos, y no solo con el tema de Cataluña, porque la reforma de la Constitución... no es para resolver el tema de Cataluña. Estamos cayendo en el debate que yo no quiero caer. Es decir, en la reforma de la Constitución, que a mí me parece muy bien lo que ha apuntado antes José Manuel García Margallo con todo ese estudio que ha hecho de la reforma de la Constitución, y que hay algunas cosas que hay que reformar, a mí me parece que no debe ser un tema solo y exclusivo para establecer un nuevo encaje de Cataluña en la Constitución. Claro, me parece muy bien. Para adaptar, ayudará. Pero, ¿sabes? Ayudará. Porque tener un Senado territorial ayudará. Clarificar competencias ayudará. Tener una ley de lenguas ayudará. La reforma de la Constitución sea un proyecto para España. Esto tiene que ser un proyecto para España. Y no solo para Cataluña. Claro. Es que además aunque no hubiese Cataluña, hubiese habido que reformar. El problema de Cataluña no es un problema con España. El problema ahora mismo de Cataluña es un problema entre catalanes, fundamentalmente. Han roto los sentimientos de los catalanes. Tenemos que apoyarles desde aquí también, y yo creo que tenemos que darles un proyecto no solo para Cataluña, sino un proyecto para España. Y eso es lo que yo no veo, desgraciadamente, ahora en los partidos políticos. No veo una idea clara de la reforma de la Constitución, porque cuando tú antes hablabas de que Zapatero en su momento encargó al Consejo de Estado, que presidía entonces Rubio Llorente, como sabéis, el Consejo de Estado, en cuanto le hizo el informe el Consejo de Estado, Zapatero se olvidó de la reforma de la Constitución y no quiso hacer caso. Porque tenía que disolver las cámaras. Y no iba a disolver las cámaras. Entonces yo lo que quiero es, lejos del tacticismo político que se vive en este momento, es un proyecto para España. Claro. Eso es pero primero hay que hacer un pacto en estas. Si se hiciese primero, y es lo que comentabas tú, es el pacto primero. Y luego se disuelve, las cámaras siguientes ratifican, desarrollan y habrá un referéndum. Luego el pacto primero acota lo que se toca y lo que no se toca. Pero previamente,
previamente, a todo eso, y luego se disuelven las cámaras. Pero como ese acuerdo es complicado... Eso va más allá del tacticismo político. Claro, esto es conducir con luces largas y pensar en el futuro, y no en el tacticismo electoral. No es a corto plazo, es a largo plazo. Este tema es un tema muy serio, es el mayor problema que tiene España y por tanto hay que resolverlo. Es una de las crisis más graves que ha vivido España en estos, por no decir la más grave que ha vivido España en estos 39 años de periodo constitucional, de un gran periodo No, es que esto es más grave que lo que pasó en la República. No, es que totalmente más grave, ya lo sé. Declaraban l'estat català dentro de la República. Aquí lo que nos cargamos es el marco. No, en Macià decía la República y el otro la Federación de Estados Ibéricos. Sí, pero cuando estaban celebrando... Pero era dentro de la República, efectivamente, no era fuera, como quieren estos. Claro, que es un tema de matiz importante. No, es que aquí estamos... Fuera. Usted que es profesor, no estamos cargando la Constitución, estamos cargándonos el demus constituyente. Es decir, es que ya España sería otra cosa distinta. Mientras que allí lo que decía es cómo se organizaba España. Aquí lo que nos cargamos es España. Es la propia realidad española. El tema es muy... Que la propia realidad española. Claro. Por eso era muy importante la reforma del mapa. Es decir, ¿quién forma parte del territorio español? ¿Qué son los...? Luego habría que derogar la famosa cuarta de Navarra con la historia en fin, hay un montón de cosas. La cláusula Gans y tantas cosas, ¿no? Sí, pero que en aquel momento... Es curioso una cosa siempre por decir, que cuando he estado mirando lo del 155, el 99% de los artículos que he tenido que buscar, que son históricos, que hablan del 155, solamente piensan en el País Vasco. Claro. ¿Cómo? Que solamente piensan en el País Vasco. Con el 155. En los años 80. No, pero hay otro dato y que es curioso, en la República no había un 155 y hubo que declarar el estado de guerra. Claro, el estado de guerra para poder suspender la Generalitat de Cataluña. El 155 encontró tan poquísimas resistencias y estaban sentados ayer Heribert Barrera y Leta Mendía, para poner ejemplos extremos. Es decir, que ¿por qué demonizar el 155? Al revés. ¿Qué miedo tiene usted a aplicar la ley cuando alguien la incumpla? Y si es oportuno o no es oportuno, oiga, usted ha incumplido la ley, la lleva incumpliendo. Al 155, afortunadamente. Claro, está claro. Y mira qué poco complejo tuvo el gobierno de la República, que publicó el decreto el 7 de octubre del 34, que era domingo. Dijeron, mira, hoy mismo. Yo siempre sostuve que el 155, si lo hubiésemos aplicado en 2014, no hubiese pasado absolutamente nada. Como no ha pasado, y esto es lo que se ha demostrado, no ha habido la rebelión social, no ha habido el segador, no le han cortado la cabeza. Tú le pones el ejemplo ese que pones, que me parece muy bien, muy didáctico, pero yo pongo el ejemplo de Otegi. ¿Os acordáis? Otegi en la cárcel. Esto va a ser terrible. Madre de Dios es Cristo. Bueno, es un señor como otro cualquiera que va como puede cuando le invitan a ciertos sitios y hace lo que le dejan hacer. Y no es ningún héroe ni nada. Y ya está. Y no ha pasado nada. Y la sociedad vasca vive era mucho más tranquila que antes. En esta casa, sobre el 155, cuando la gente decía, bueno, la Plaza de Cataluña se va a convertir en la Plaza Maidán, en la Plaza Tahrir y tal. Pues yo dije, mire, en Cataluña no hay tanto oprimido. Además, llega el invierno, hace frío, a la gente le entra hambre, tiene que ir a casa. Y saldrán cuatro ahí a cantar 4 canciones y pero me alegro mucho que valoréis... Al final, cuando se aplica la ley y se aplica, pues no pasa absolutamente nada. Pero para que veamos que se aplicó el 155 en el momento oportuno y que además al día siguiente... Carmen, yo tengo que manifestarte... La tesis es que si se hubiese aplicado 3 años antes hubiésemos tenido una revolución social. No lo sé. En aquel momento tú estabas en el Consejo de Ministros y yo no. Y lo que en aquel momento hablarais yo no lo conozco y es secreto. Yo lo dije en público. Y además hay otra cosa muy importante y es que en su momento el presidente Rajoy, que es un hombre... un gran estratega y un hombre de Estado que lo está demostrando cada día, en cada momento de crisis que vive España, que por encima de todo piensa en el bienestar de todos los españoles, aplica el 155 en donde él cree que es el momento para aplicarlo. Por ejemplo, yo le oí decir este último fin de semana, como extrañándose, dice... ¿Quién lo iba a decir? Esto iba a salir también. Nos vamos a publicar. Claro que ha salido muy bien. Venga.
Bueno, sin duda alguna, hablar de la Constitución implica hablar de Suárez, implica hablar del rey emérito, pero también por derecho propio empieza no le ya... llames emérito porque no le gusta nada. El rey. Vale. El rey don Juan Carlos. Pero es emérito. No, es una condición, ese título no es no existe. peyorativo. No existe. No existe. Bueno, bien, pues el rey don Es Juan rey. Carlos. Don Juan Sí, Carlos. primero, debo decir primero. No, bueno, el rey. Su hijo, el actual jefe del Estado, también se ha ganado ya un lugar en esto de defender cosas. Escúchenlo. En toda sociedad democrática como la nuestra, la defensa de la legalidad y de los principios constitucionales es la garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Por tanto, los españoles debemos preservar esa convivencia que fortalece y enriquece nuestra vida colectiva. Bueno, y para que nadie crea que yo desmerezco a un monarca sobre otro, el rey Juan Carlos I, ¿qué decía de la Constitución ya con visión histórica? Veo cumplido un compromiso al que siempre me he sentido obligado como rey. El establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley, manifestación de la soberanía del pueblo. No voy, por supuesto, a exaltar ahora el esfuerzo que nos permitió llegar a esta meta, pero sí quiero decirles que entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. La Corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes, una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales. Quizás una de las cosas que los que vivisteis la política de aquellos años seguramente echéis más en falta es el ánimo de colaboración y de generosidad. De eso hablaba Adolfo Suárez. Creemos que España se debe construir con la colaboración de la derecha y la izquierda, aunque defendemos un modelo de sociedad diferente. Y todo ello queremos lograrlo a través de la moderación, el diálogo y el pacto, porque nadie puede pretender que su verdad sea la única. ¿Falta hoy en día esa generosidad de la que nos hablaba Suárez, doña Carmen? Falta altura política. Falta la altura de mirar hacia España. Falta una mirada de generosidad, una mirada de darnos cuenta que nos jugamos el futuro, no el nuestro, que casi está hecho, sino el futuro de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que cuando miramos hacia atrás y vemos a esos hombres y mujeres que fueron capaces de dejar parte de ellos mismos en favor de toda una sociedad, pues hoy en algunos de la clase política falta esa altura de miras y esa categoría humana de mirar hacia adelante y de hacer lo posible porque todos caminamos juntos hacia los grandes problemas de Estado y uno de ellos es el futuro de Cataluña, el futuro de España, porque no se puede entender Cataluña sin España, igual que no se puede entender España sin Cataluña. Es mucho más España-Cataluña. Aquellos momentos también costaron, en términos de piel y de esfuerzo, una barbaridad. Pero en aquellos momentos había una gran fuerza que tenía el pueblo español, que quería la democracia, que quería vivir en libertad, que quería romper una historia una página de la historia de España y construir hacia adelante. Y fuimos capaces. Yo creo que el éxito de la Constitución española fue un éxito de Su Majestad el Rey Juan Carlos, de Adolfo Suárez, de todas las fuerzas políticas, pero también del pueblo español que quería cambiar, que quería construir, a pesar de lo duro que en aquel momento fue, y lo he dicho anteriormente, huelgas todos los días estudiantiles, huelgas laborales y una situación de mucho miedo, porque era salir de un régimen de la ley a la ley, y de la ley a la ley había gente que era lo desconocido, ¿no? Ahora nos falta un objetivo. Vamos a ver, yo estaba en oposición democrática desde mucho tiempo antes y participé en FEDISA, en Partido Popular, Centro Democrático, Unión de Centro Democrático. Yo creo que lo que es verdad es que en aquella época había un caldo de cultivo que no era el del 31.
Es decir, España había cambiado, era un país infinitamente más rico, más ilustrado, menos agrícola, pero yo creo que fue un trabajo mucho más de las élites que del pueblo español. El pueblo español estuvo muy expectante después de la muerte de Franco y hubo varios aciertos que fue fruto del acuerdo de las fuerzas políticas. El primer acuerdo fue restablecer las libertades antes que ir a votar. Por eso yo hablaba antes de la oportunidad de haber tenido un periodo más largo en Cataluña. Primero, Adolfo Suárez, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de asociación, de formación de partidos políticos. Y cuando ya llevábamos un año de acostumbrarnos a vivir juntos y de que esto no iba a desembocar en la guerra civil, que era lo que estaba en la mente de todos los españoles, y que la legalización del Partido Comunista no implicaba el que fuesen a degollar gentes por las calles, fuimos a votar. Segundo gran acierto fue el anteponer la reforma económica a la reforma política, que fueron los pactos de la Moncloa. Entonces era una situación muy difícil, eran los coletazos de la crisis del petróleo del 73, que el régimen franquista no había podido abordar por debilidad política, y los pactos de la Moncloa tranquilizan la calle. Y a partir de ahí el gran acierto fue el consenso, que estuvo a punto de no ser tal. Es decir, en los primeros compases, en las Cortes votábamos mecánicamente Unión de Centro Democrático y Alianza Popular, hasta que llegamos al artículo 26, me parece que era el de la educación, cuando Peces Barba abandona, y entonces se dice, hay que modificar esto, y esto no puede ser otro trágala, como ha sido la historia constitucional, de la derecha y el centro, para entendernos, sobre la izquierda, y entonces es cuando se va a un tema de todos, de una constitución de todos y para todos. La gran diferencia es que todos teníamos ganas de acertar, y ahora parece que todos tenemos ganas de equivocarnos y buscar ventajas tacticistas a costa de la cualquier sea. Y la otra cosa fue porque el consenso es mucho más complicado que ponerse de acuerdo. Es primero ponerse en el lugar del otro, intentar entender sus razones. Y decía Enrique Tierno, para no hablar de Suárez, que no nos hicimos cesiones unos a otros, sino concesiones recíprocas, pensando en el interés general, en el interés de España. Y he citado a Tierno, tengo que citar a Suárez. En la lápida de Suárez dice, la concordia fue posible. Y la concordia fue posible. Y en aquel momento teníamos una situación económica compleja. ETA, que decidió matar mucho más en democracia que en dictadura. Un ejército medio sublevado. Y una cierta incomprensión internacional, porque nos ayudaron poco. Es decir, muy poco. Entonces, te quiero decir que las circunstancias eran mucho más complicadas que ahora. Por eso cuando digo temor a la reforma, oiga, si hicimos una cosa de nueva planta, porque es que no había nada. En aquel momento el régimen cae entero, es decir, quedaban unos alcaldes elegidos en plena dictadura que sabían que su legitimidad era ninguna, por eso todos éramos diputados y senadores, porque no había más. O sea, las asambleas preautonómicas eran diputados y senadores, lo otro era, no había más. Y ahora es mucho más sencillo, pero aquello fue una etapa mágica. Y hay otra cosa, es decir, todo eso se hizo en un año, Cuando se dice que no hay tiempo ahora para hacer no sé cuántas cosas, oiga, que todo eso lo hicimos en un año. Desde junio del 77. Desde las elecciones hasta... Al 15 de junio del 77, cuando ya se decide. Las elecciones, y luego el día 29 que aparece publicada en el ¿Había un pueblo cómplice con las élites de aquel momento? No, sí, José yo Manuel, creo que era expectante. No. Hombre, yo gané esas elecciones. Y yo era una pequeña y jovencita centrista recién aprobada la Constitución. pero que te quiero decir que me estudié y me iba de pueblo en pueblo a pedir el sí a la Constitución y sabía cómo estaba en aquel momento ese pueblo. Mi primer mitin fue en tu pueblo tierra. Que había todo que construir, José Manuel. Había todo, era más fácil construir desde la nada que hoy. ¿Cómo va a ser más fácil? A lo mejor durante ese año el pueblo español se convenció de que ese abrazo que se daban algunos... Yo el primer mitin que di me pidió Pío Cabanillas que acompañase a un señor que venía de Bruselas, que era funcionario, y nos fuimos a las Pedroñeras a dar un mitin. Las Pedroñeras, y que, ya te digo, era un funcionario de la comisión, explicaba muy serio que si ganaba UCD íbamos a entrar en la CEE y la OTAN.
y cuando salíamos le decía un labriego a otro, con perdón, dice, ¿dónde ha dicho el cabrón este que nos quiere meter? ¿Con quién ibas? ¿Con Gervasio Villaseñor? No, con Antonio Alonso Madero. Ah. No, era un señor que luego no tuvo gran porvenir político. Pero la gente nos miraba con una cierta estupefacción de lo que estábamos diciendo. Es decir, yo sí que estoy de acuerdo con Carmen de que en aquella época la sociedad española sí tenía bastante, sobre todo tenía hambre de que llegase la democracia, ¿no? Y los tres pilares... Libertad sin ira. Sí, la libertad sin ira, efectivamente, se define muy bien con esa frase. Y yo creo mi paz, mi hembra y la fiesta en paz. Los tres pilares sobre los que se articuló ese régimen del 78, que fue una jefatura de Estado decidida a cambiar las cosas. Eso fue. Yo creo que fue también una sociedad que tenía un hambre porque la democracia llegase y unas élites que efectivamente organizaron todo aquello. Delante. Yo creo que ahora el pueblo sigue estando ahí, sigue teniendo ganas de que nos adaptemos, de que el régimen funcione, porque hemos asistido en los últimos tiempos a una degeneración del régimen con la corrupción de la que hemos hablado, pero yo creo que los partidos políticos mayoritarios, que son los que tienen que articular una sociedad, creo que deben reflexionar y hacer un ejercicio de autocrítica para seguir siendo esos pilares fundamentales de nuestra democracia. Creo que hay una jefatura de Estado que la ha demostrado, ha tenido ocasión de demostrarlo hace bien poco, y lo que creo que falta son esas élites que encaucen esos bueyes que tienen del carro para que se produzca esa renovación de la democracia que es tan necesaria en eso. ¿Pero cuáles son los mensajes que se están transmitiendo ahora en la pre-campaña electoral en Cataluña? Odio. Y enfrentamiento. ¿Qué tipo de sociedad estás proponiendo? ¿Qué tipo de renovación estás proponiendo? ¿Qué idea hay? Ninguna. Bueno, no, ninguna no. Hay una. Nosotros solos y no queremos saber nada de esto. Bueno, eso sí que... Y nosotros queremos mantener España. Y ya. Bien, y ya, no hay nada más. Por tanto, no hay nada más. No hay más aportaciones. Ninguna cosa nueva se está ofertando. Mientras lo que ocurre es que en el proceso de la transición y el proceso de la elaboración de la Constitución, no voy a decir, y en ese sentido yo creo que el pueblo no se dejaba ver, sino que había ciertos sectores de la población que sí estábamos interesados con una idea de cambio político. En la universidad sí se vivía continuamente, en ciertos ámbitos se vivían esas experiencias y se trabajaba seriamente por llevar a cabo un proceso de transformación de la sociedad. Lo que sí hay que reconocer que había un sector de la población, como tú bien has dicho, de élites, que muchas veces no habían participado del poder político, sino que habían estado en la oposición y que se dan cuenta de la responsabilidad que tienen a la hora de tener que transformar ellos la sociedad. Pero el Centro Democrático, que tú conocías bien, estuviste con Íñigo Cabero, en toda España éramos 2.000 militantes, sumando todos los partidos. Partido Popular, sumando los liberales de Garrigues, los de Camuñas, los sociales. Claro, que son los que formaron 2.000. Y hubo que buscar los candidatos pueblo a pueblo con criterios muy pragmáticos. Yo me recorría con Juan Carlos Guerra Zunzunegui y decía, hay que buscar al farmacéutico que habla con mucha gente. Entonces al médico del pueblo, al otro, el de más allá. ¿Usted quiere ser candidato? Entonces la gente te miraba estupefacta diciendo, pero ustedes quiénes son, ¿no? Sí, eso fue así. Igual que pero hubo gente maquinaria que tienen los partidos políticos. No, es que el problema es que ahora se ha profesionalizado la clase política. También, mientras que hay una sociedad donde la gente altruistamente se daba cuenta, nuestro medio de vida. Se daba a todo el mundo y no necesitaban nada. Es decir, que yo digo lo que me parece, si no le gusta, lo daba gratis su tiempo y su dinero. Eso es esa devaluación o esa añoranza de esas clases políticas que venían a la política pues con el ánimo de prestar un servicio durante un tiempo. Y luego pues se retiraban a su despacho, a su actividad central de hacerlo. Pero que usted no me quiere poner en una lista. ¿Quiere usted algo para Javia? Buenas tardes. Y sobre todo había gente que llevaba una mochila. Yo me incorporé a la vida política, siempre tuve esa inquietud de servir y servir. Y yo me incorporo como parlamentaria en el año 2000, cuando yo ya llevaba 25 años siendo funcionaria de la Administración Civil del Estado y ocupando distintos cargos de responsabilidad. Porque
tenía una mochila. Hoy, desgraciadamente, simplemente con tener la licenciatura en Derecho o en otra licenciatura, en el mejor de los casos... Eso tirando mucho. Luego hay los que están estudiando. Sí, también. Cursó algún año de Derecho, que eso es lo más común. Hay una cantidad de aparatos del partido que han llegado a lo más alto, que no quiero asustarle. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos en unos minutos y le doy la palabra a usted, Murillo. Muy bien. Encantado. Bueno, catedrático Murillo, le debía palabra. Sí. Pues adelante. No, era simplemente comentar que yo creo que esta situación que estamos viviendo ahora merece la pena reflexionar profundamente sobre qué tipo de clase política tenemos, ¿no? Es decir, que nos va a obligar mucho fundamentalmente a poder entender sobre todo qué tipo de personas son las que nos van a gobernar cara al futuro, ¿no? En este sentido. Y yo creo que si ha habido una excesiva, debido al propio sistema electoral, que quizá también sería uno de los temas que podíamos tratar, intentar analizar en este sentido, que también puede ser modificado debido a que las circunstancias también han cambiado, pero ha tendido mucho a la profesionalización de los miembros de los partidos políticos, y entonces los partidos políticos han dominado la situación y han llevado a cabo unos procesos de control de... Lo han machembrado todo. Absolutamente, de tal forma que es una radicalidad absoluta, sabiendo que si no cumples el mandato de los diputados, el mandato del partido, el diputado no tiene nada que hacer, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que en ese sentido también habría que, por ejemplo, uno de los temas que yo también creo que es importante es la reforma, sobre todo por la actividad parlamentaria, que sería también la reforma de los reglamentos parlamentarios, ¿no? Porque tenemos unos reglamentos parlamentarios prácticamente decimonónicos, ¿no? Es decir, de esos de las 3 lecturas, de no sé qué, es decir, que no tenemos un parlamento que sea dinámico, donde la sociedad se vea reflejado. Porque yo creo que el gran problema que tenemos ahora es el problema de la comunicación. Esa idea que surgió de no nos representan es debido fundamentalmente, yo creo, a ese sentimiento que tienen los ciudadanos de que muchos de los líderes políticos no saben cómo vivimos los españoles, no tienen idea de nuestros problemas cotidianos, no tienen ni idea de cómo se vive, qué dificultades hay. Ellos viven en una especie de palacio donde viven con ciertas cuestiones y no trabajan la vida diaria o la vida cotidiana que hay, ¿no? Y yo creo que había que intentar dar a entender, como ocurre, por ejemplo, en el modelo británico, que inmediatamente es el gobierno el que va a explicar al lugar donde se tienen que explicar las cosas, que es el Parlamento, ¿no? Que es el lugar donde se tiene que hacer. Yo creo que si se hubiera modificado el Senado y se hubiera permitido que los presidentes de las comunidades autónomas pudieran hablar libremente cuando ellos quisieran en el Parlamento, no como ahora que está la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que hay que invitarles, y que ellos pudieran tener un mecanismo de dialogar directamente con el órgano central y haber mecanismos de comunicación, el tema de la financiación se podría haber resuelto perfectamente, dando ese juego al Parlamento. Es decir, que el Parlamento realmente hubiera servido como altavoz para que los ciudadanos nos entendiéramos de las cosas. Yo creo que hay una falta de conexión entre la realidad política y la realidad social. ¿Se refiere usted a ese Parlamento, a ese Senado en el que hay traductores simultáneos de catalán? No sé si traductores simultáneos que se puede poner, que puede existir, en el sentido de que se puede respetar, como ocurre en otros países, las libertades que hay de las lenguas autóctonas de cada comunidad autónoma. Lo que ocurre es que si es un Parlamento central, pues se tiene que hablar en la lengua castellana, que es la común de todos, aunque se pueda utilizar otras lenguas si así se recoge en el reglamento, que tampoco tiene ningún sentido el que no se pueda expresar una persona en un... Parlamento Europeo, 23 lenguas oficiales. El Parlamento de ahí. Es decir, 23. Lo que ocurre es que luego no se imprimen en 23 lenguas todas las cosas, que es distinto. Pero sí hay ese tema. Es un tema... Pero el problema, perdona, es que tú no puedes hacer una pregunta sin el visto bueno del portavoz. Hombre, efectivamente. Es decir, si tú dices, ¿qué pasa con la desviación de Benissa del 332? Tienes que pasar por una comisión técnica o no sé qué. Claro. Entonces, claro, es decir, no es que no sepas que necesitas una desviación en Benissa, es que no te dejan llegar a preguntar sobre el sistema. Entonces, es por eso lo que digo, se que en ese sentido se ha inconceptado mucho la labor y sobre todo la labor del diputado. Es decir, el diputado en este sentido ha perdido el contacto y entonces simplemente con sus representados, y se puede decir que no es que significa que haya un mandato imperativo, ni mucho menos, pero yo creo que ha faltado ese mecanismo de relación que hemos hay, ido ¿no? de un extremo a otro. Es decir,
en UCD, que yo llevé el grupo parlamentario en la última etapa, cuando ya estábamos en plena descomposición, yo siempre recuerdo que mi antecesor, que era Antonio Jiménez Blanco, cada vez que venía un diputado que era de Granada, decía, me voy a ir, dice, ¿dónde te vas a ir? Dice, al grupo mixto, dice, pero más mixto que el nuestro. Entonces, ahora de pasar como éramos todos libres, independientes y con mochila, cada uno decía lo que le parecía bien. Y entonces se ha pasado a un extremo contrario a lo que llamaba Ortega la mayoría de cemento. Y entonces, efectivamente, es que es un argumentario cerrado, todo es previsible, por eso nadie sigue un debate parlamentario. Nadie, es aburridísimo. Es claro, es decir, es que el centro de la vida política ha pasado del Parlamento a la televisión, que es donde puedes explicar tus ideas con una cierta... Sí, bueno, eso los que son de pensar en libertad, que luego hay los que eluden ir a según qué platos de televisión para no tener que deshacerse de la incómoda chuleta esa en la que viene escrito el argumentario. Voy todos los jueves a Cataluña Radio a pelearme con todos los separatistas. Eso es, todas las mañanas. O sea que el valor se le supone, ya está. Yo como soy descendiente de un laureado individual. Sí, marchamos. Sí, Antonio. Yo estoy de acuerdo, se ha hecho mucho hincapié en la reforma del Senado y también habría que operar algún tipo de reformas para acercar el Congreso a los ciudadanos. Claro. Y se ha apuntado en el sentido del modelo británico, allí tú eliges un señor por un distrito y ese señor todas las semanas está atendiendo a las personas que votan en su distrito, está recogiendo sugerencias, está recogiendo peticiones, efectivamente, y pobre el que no haga. A lo mejor no hay que ir a un sistema, a mí el sistema mayoritario quizá tampoco sea el que más me gusta, pero es un sistema mixto como el alemán, con un acercamiento más del diputado, con luego una corrección proporcional, etcétera, etcétera, me parece bien. Pero creo que estamos centrando el debate territorial y a mí de verdad que me produce cierto desasosiego en el tema de las comunidades autónomas y los grandes olvidados del debate territorial, y yo quiero aquí sacar y romper una lanza a favor de las entidades locales. Yo creo que las entidades locales en un país son importantísimas, sí lo son, porque en el proceso de acercamiento de toma de decisiones al ciudadano, las entidades locales tienen un papel crucial. Es la primera administración con la que se encuentran los ciudadanos en la mayoría de las ocasiones en las que tienen que disfrutar de un determinado servicio público, etcétera, etcétera. Así es, querido Antonio, el papel histórico de algunos alcaldes de este país hace 200 o 100 y pico de años, o los que sean, en la defensa de esas constituciones que tienen ahí delante, que es absolutamente ejemplar desde todos los puntos de vista. Gracias a los cuatro por estar esta noche reunidos aquí a propósito de celebrar el aniversario de la Constitución. Nos falta una cosa, un detalle, hablar con alguien que redactó esa Constitución. Se lo hemos pedido a Miquel Roca Junyent, que era uno de los redactores, y a continuación les extractamos sus respuestas. Buenas noches a todos. Bueno, de entrada el recuerdo de, más que discusiones, de los debates, es un recuerdo muy apasionante, muy ilusionante, porque realmente, pues, además de debatir sobre conceptos, nos introducíamos en la personalidad de los demás componentes, ¿no? Es decir, éramos gente que algunos nos conocíamos, otros no, y por tanto teníamos que conocer exactamente cuáles eran sus reacciones, sus registros, para que nuestras posiciones fueran más comprendidas, más aceptadas. Temas discutidos, yo diría que todos lo fueron. A veces se dice si el tema de la organización territorial del Estado fue más debatido. No es verdad, también lo fue debatido el tema de la educación, o también fue debatido la economía social de mercado. Es decir, hubo unos temas que sí destacaron más, pero en todos ellos hubo debate y en todos ellos hubo participación diversa. En la vida siempre hay errores, ¿no? Pero yo creo que la valoración de un proyecto de esta naturaleza tiene que hacerse precisamente en su globalidad y en su duración. Globalmente es una buena Constitución. Hoy tenemos la satisfacción de ver que en muchos países se toma como referencia para explicar un buen modelo constitucional. Y por otra parte ha durado muchísimo, y por lo tanto esto quiere decir que en todo caso muchos de los conflictos que el país ha vivido no han tenido su origen o su causa en la Constitución. En todo caso ha sido con la voluntad con que se ha interpretado el texto constitucional. La Constitución ha superado muchas pruebas y por lo tanto yo creo que globalmente
podemos darle una valoración positiva. Lo que tiene más sentido es la reforma del Senado. O sea, nosotros con la organización territorial del Estado, de hecho, inaugurábamos o estrenábamos una forma poco experimentada. Y el Senado nos ha quedado, diríamos, desfasado de lo que es la realidad descentralizada del poder en España. Por tanto, necesitamos un Senado en este momento más capaz de resolver los conflictos interterritoriales y más capaz de generar un diálogo construido entre lo que es la realidad autonómica de España y lo que es el Estado central, ¿no? Yo creo que esto ahí, el Senado sería aquello en lo que más se podría coincidir sobre la necesidad de una reforma constitucional. Hay muchas cuestiones que pueden ser actualizadas sin necesidad de retocar la Constitución. O sea, muy a menudo se habla de la ley de la financiación de las comunidades autónomas. Bien, la financiación de las comunidades autónomas no es necesario modificar la Constitución para hacerlo, porque está regulada por una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas que podría perfectamente resolver esta cuestión. Son muchas las cuestiones en las que muy a menudo se focalizan en la Constitución y pueden ser corregidas, reformadas, desarrolladas en textos legislativos al margen de la Constitución. Yo creo que a la hora de la verdad, si se procede a examinar la Constitución, encontraremos pocos puntos en los que haya urgencia de reforma. Otra cosa es que pueda gustar, pueda ser conveniente, pueda simbolizar una nueva etapa en la vida política del país, pero urgencia, para mí, la del Senado es la que tiene mayor justificación. Yo creo en el consenso desde un punto de vista personal, pero es que la Constitución se hizo desde el consenso y, por tanto, es muy difícil reformar la Constitución que fue objeto de consenso al margen del consenso. O sea, necesitamos encontrar, diríamos, amplias mayorías políticas y sociales que den apoyo a la reforma constitucional. Por tanto, la Constitución fue aprobada por una abrumadora mayoría de los ciudadanos de este país. Por tanto, tiene sentido que ahora la reforma no se quede coja, no se quede cortita, mediante una reforma que fuera apoyada muy cicateramente por la ciudadanía. Por tanto, necesitamos de una reforma que complemente la Constitución desde el mismo consenso que la hizo posible.